Bienvenidos a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es y me encanta compartir con ustedes mis pasiones, especialmente cuando se trata de series turcas que nos roban el aliento. Hoy vamos a explorar un tema que me fascina, esas historias de amor prohibido que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el destino, especialmente cuando la llama de la pasión se enciende después de haber dicho sí, acepto. Sí, hoy nos adentraremos en el universo de las series turcas que te harán creer en el destino tras casarte. Prepárense para un torbellino de emociones, porque estas series no son para corazones débiles. Antes de que nos sumerjamos en este mar de romances prohibidos, les pido un favorcito rapidito. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, y quieren estar al tanto de las últimas recomendaciones, análisis y chismecitos del mundo otomano, suscríbanse a mi canal. No se arrepentirán. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Son los mejores. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vamos directo al grano. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si conocieran al amor de su vida después de casarse con otra persona? Si el destino les jugara una mala pasada y los pusiera en una situación imposible. Las series turcas que vamos a ver hoy exploran precisamente esta pregunta, llevándonos por un viaje lleno de dilemas morales, pasiones desbordantes y decisiones desgarradoras. Empecemos con una serie que sin duda es un clásico moderno y que ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es una joya, una obra maestra que te engancha desde el primer episodio y no te suelta hasta el final. La historia gira en torno a Bihter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, para vengarse de su madre. Sin embargo, la vida de Bihter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino joven y apuesto de su marido. La atracción entre ellos es instantánea e irresistible, y pronto se ven envueltos en un romance apasionado y peligroso que amenaza con destruir todo a su alrededor. Aşk Memnu es mucho más que una simple historia de infidelidad. Es un drama psicológico que explora las motivaciones de sus personajes, sus miedos, sus sueños y sus frustraciones. La serie está llena de simbolismo y metáforas, y cada escena está cuidadosamente construida para crear una atmósfera de tensión y suspense. Además, las actuaciones son impecables. Beren Saat, que interpreta a Bihter, está sencillamente espectacular. Logra transmitir la complejidad de su personaje, su vulnerabilidad y su desesperación. Y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul es absolutamente magnético. Su química con Beren Saat es palpable y hace que su romance sea aún más creíble y adictivo. Si no han visto Aşk Memnu, se la recomiendo encarecidamente. Prepárense para llorar, reír, enojarse y enamorarse. Es una experiencia televisiva inolvidable. Pero profundicemos un poco más en esta joya turca. Aşk Memnu no solo se centra en la infidelidad en sí, sino que explora las razones detrás de ella. Bihter, atrapada en un matrimonio sin amor y consumida por el resentimiento hacia su madre, encuentra en Belul una vía de escape a su infelicidad. Belul, por su parte, es un joven hedonista que vive el presente sin pensar en las consecuencias. Su atracción por Bihter es puramente física al principio, pero poco a poco se va transformando en algo más profundo, aunque él se niegue a admitirlo. La serie también analiza las dinámicas de poder dentro de la familia Ziyagil. Adnan, un hombre bueno pero ingenuo, es ciego ante la realidad que se desarrolla a su alrededor. Su hija Nihal, una joven sensible y enamorada de Belul, se convierte en una víctima inocente de la situación. Y la astuta criada Firdevs, la madre de Bihter, observa todo desde la distancia, manipulando los hilos a su conveniencia. El final de Aşk Memnu es uno de los más impactantes de la historia de las telenovelas turcas. No voy a spoilear nada, pero les aseguro que no los dejará indiferentes. La serie es un claro ejemplo de cómo el amor prohibido puede tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Y aunque la historia es ficticia, plantea preguntas importantes sobre el amor, el matrimonio y la responsabilidad. Ahora pasemos a otra serie que también aborda el tema del amor prohibido, pero desde una perspectiva diferente, Kiral Kask, o Amor de alquiler. Esta serie es una comedia romántica, pero no se dejen engañar por su tono ligero y divertido. En el fondo, Kiral Kask también plantea preguntas profundas sobre el amor, el matrimonio y la felicidad. La historia se centra en Defne, una joven camarera que acepta un trabajo inusual, fingir ser la novia de Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo, para evitar que se case con una mujer que su tía ha elegido para él.
A medida que Daphne y Homer pasan tiempo juntos, empiezan a enamorarse de verdad. Sin embargo, su relación se ve complicada por la mentira en la que se basa y por las intrigas de las personas que los rodean. Lo que hace que Kiral Kask sea tan especial es su humor inteligente y sus personajes entrañables. Elif Zib, quien interpreta a Daphne, tiene una química increíble con Bar Arduk, que interpreta a Homer. Su romance es dulce, divertido y lleno de momentos adorables. Pero además de la historia de amor principal, la serie también explora las relaciones familiares y las amistades, mostrando la importancia de tener personas que te apoyen y te quieran incondicionalmente. Si buscan una serie que les haga reír, llorar y creer en el amor verdadero, Kiral Kask es una excelente opción. Pero Kiral Kask no es solo risas y momentos tiernos. La serie también aborda temas importantes como la presión familiar, las expectativas sociales y la importancia de ser fiel a uno mismo. Daphne, proveniente de una familia humilde, se siente obligada a aceptar el trabajo de novia de alquiler para ayudar a su familia. Homer, por su parte, lucha contra las expectativas de su tía, quien quiere controlarlo y obligarlo a casarse con una mujer que no ama. A medida que Daphne y Homer se enamoran, deben enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. Daphne teme que Homer descubra la verdad sobre su trabajo y la rechace. Homer, por su parte, tiene dificultades para confiar en los demás debido a experiencias pasadas. Su relación se basa en una mentira, lo que genera conflictos y malentendidos. A pesar de los obstáculos, Daphne y Homer luchan por su amor. Aprenden a comunicarse, a confiar el uno en el otro y a superar sus propios demonios. La serie nos enseña que el amor verdadero requiere valentía, honestidad y compromiso. Y aunque Kiral Kask es una comedia romántica, también tiene momentos de drama y emoción que te tocarán el corazón. Siguiendo con la línea de comedias románticas con un toque de drama, tenemos Erkenci-Kush, o Pájaro Madrugador. Sanem, una joven soñadora y un poco torpe, comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar que su familia la case. Allí conoce a Khan, el fotógrafo aventurero e hijo del dueño de la agencia. Entre malentendidos y situaciones cómicas, ambos se enamoran perdidamente. Sin embargo, su relación se complica cuando Sanem comete un error que podría poner en peligro la empresa y el futuro de Khan. Aunque Erkenci-Kush no se centra directamente en un amor prohibido dentro del matrimonio, sí explora el tema de los amores que surgen en circunstancias inesperadas y que se enfrentan a obstáculos aparentemente insuperables. Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, tienen una química explosiva que traspasa la pantalla. Su romance es apasionado, divertido y lleno de momentos inolvidables. Además, la serie está ambientada en Estambul, una ciudad mágica y llena de encanto. Si quieren una serie que les haga soñar con el amor verdadero y les transporte a un mundo de fantasía, Erkenci-Kush es perfecta para ustedes. Erkenci-Kush es más que una simple comedia romántica, es una oda a la libertad, a la autoaceptación y a la búsqueda de los sueños. Sanem, a pesar de su torpeza y su falta de experiencia, es una joven valiente y decidida que se niega a conformarse con las expectativas de su familia. Khan, por su parte, es un hombre independiente y aventurero que ha viajado por todo el mundo y que busca la autenticidad en todo lo que hace. Su relación es un choque de personalidades, pero también una fuente de inspiración mutua. Sanem ayuda a Khan a conectar con sus raíces y a valorar las cosas sencillas de la vida. Khan ayuda a Sanem a superar sus miedos y a perseguir sus sueños de convertirse en escritora. Juntos aprenden a aceptarse tal como son y a construir un amor basado en la confianza, el respeto y la admiración. La serie también explora temas como la importancia de la familia, la amistad y la comunidad. Los amigos de Sanem y Khan son personajes entrañables que los apoyan en todo momento. Y la familia de Sanem, aunque a veces sea un poco caótica, siempre está ahí para ella. Erkenci-Kush es una serie que te recordará la importancia de rodearte de personas que te quieren y te apoyan. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y a hablar de una serie que es un poco más oscura y dramática, Sadakat Sith, o Infiel. Esta serie es un remake de la serie británica Dr. Foster, y cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa y felizmente casada con Volkan, un arquitecto. Sin embargo, la vida de Asia se derrumba cuando descubre que Volkan la está engañando con una mujer mucho más joven. Decidida a vengarse, Asia elabora un plan para arruinar la vida de Volkan y de su amante. Sadakat Sith es una serie que te mantiene al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La historia está llena de giros inesperados y las actuaciones son impresionantes.
Cansu Dere, que interpreta a Asia, está fantástica. Logra transmitir la furia, el dolor y la determinación de su personaje. Y Kane Zindoruk como Volkan es odioso y carismático a partes iguales. Sadakat Sith es una serie que te hará reflexionar sobre el matrimonio, la infidelidad y la venganza. Si buscan una serie que les haga pensar y sentir intensamente, esta es una excelente opción. Sadakat Sith es una serie que te sumerge en la psique de una mujer traicionada. Asia, una mujer fuerte e independiente, ve cómo su mundo se desmorona cuando descubre la infidelidad de su marido. Su dolor es palpable y su sed de venganza comprensible. La serie explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad, no solo para la víctima, sino también para el infiel y para todos los que los rodean. Volkan, el marido infiel, es un personaje complejo y contradictorio. Por un lado, es un hombre carismático y exitoso que parece tenerlo todo. Por otro lado, es un hombre inseguro y egoísta que busca constantemente la validación de los demás. Su infidelidad es un reflejo de su propia inseguridad y de su incapacidad para comprometerse con una sola persona. A medida que Asia elabora su plan de venganza, la serie se convierte en un thriller psicológico que te mantiene en vilo. Cada episodio está lleno de giros inesperados y de momentos de tensión que te dejarán sin aliento. Sadakat Sith es una serie que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el matrimonio, la lealtad y la venganza. Y finalmente, pero no menos importante, hablemos de Yasak Elma, o Fruta Prohibida. Esta serie es un drama con toques de comedia que gira en torno a dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que viven en Estambul. Zeynep es una mujer honesta y trabajadora que se enamora de Ayan, un hombre rico y poderoso. YLDZ, por otro lado, es una mujer ambiciosa y seductora que sueña con casarse con un millonario. Sus caminos se cruzan cuando YLDZ recibe una oferta inesperada de Ende, la esposa de un hombre de negocios adinerado, para seducir a su marido y así poder divorciarse. Yasak Elma es una serie que te engancha por sus personajes complejos y sus tramas retorcidas. La serie explora temas como la ambición, la envidia, la traición y la lucha de clases. Edais, que interpreta a YLDZ, es uno de los personajes más carismáticos y divertidos de la serie. Su ambición desmedida y su ingenio la convierten en un personaje inolvidable. Si buscan una serie que les haga reír, llorar y sorprenderse constantemente, Yasak Elma es una excelente elección. Yasak Elma es un reflejo de la sociedad moderna y de la obsesión por el dinero y el poder. Los personajes de la serie están dispuestos a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos, incluso traicionar a sus seres queridos. La serie explora las consecuencias de la ambición desmedida y de la falta de escrúpulos. YLDZ, la protagonista, es un ejemplo perfecto de esto. Es una mujer inteligente y astuta que sabe cómo utilizar su belleza y su encanto para conseguir lo que quiere. Su ambición es su motor, y está dispuesta a todo para alcanzar sus sueños de riqueza y fama. Sin embargo, a medida que avanza la serie, YLDZ se da cuenta de que el dinero y el poder no lo son todo en la vida. La serie también explora la relación entre las dos hermanas, Zeynep y YLDZ. Zeynep es la antítesis de YLDZ. Es una mujer honesta y trabajadora que valora la integridad y la lealtad. A pesar de sus diferencias, las dos hermanas se quieren y se apoyan mutuamente. Yasak Elma es una serie que te recordará la importancia de la familia y de los valores morales. Y bueno, mi gente hermosa, estas son solo algunas de las series turcas que te harán creer en el destino tras casarte. Cada una de ellas aborda el tema del amor prohibido desde una perspectiva diferente, ofreciéndonos historias llenas de emoción, drama y pasión. Espero que hayan disfrutado de esta selección y que se animen a ver alguna de estas series. Para resumir un poquito lo que hemos visto hoy, exploramos series como Aşk Memnu, un drama psicológico intenso, Kiral Kask y Erkencikus, comedias románticas que te roban el corazón, Sadakat Sith, un thriller sobre infidelidad y venganza, y Yasak Elma, un drama con toques de comedia sobre ambición y traición. Todas ellas, a su manera, nos invitan a reflexionar sobre el amor, el destino y las decisiones que tomamos en la vida. Y para concluir, quiero añadir que estas series, aunque ficticias, nos ofrecen una ventana a la cultura turca y a sus valores. Nos muestran cómo la sociedad turca lidia con temas como el amor, el matrimonio, la familia y la infidelidad. Nos permiten conocer sus costumbres, sus tradiciones y su forma de pensar. Y sobre todo, nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las decisiones que tomamos.
Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado útil para encontrar su próxima obsesión turca. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen en el destino después de casarse? ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre amor prohibido? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sigan disfrutando de las series turcas. Adiós.